Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom y en todos los medios virtuales. Para el día de hoy tenemos un tema supremamente importante, que es analizar cómo las crisis de gobernabilidad que hay en distintos lugares del mundo parecerían alinearse como una tormenta negativa, como alinear todos los elementos para que en cualquiera de estos puntos se encienda la chispa que pueda llevar el mundo a un conflicto internacional a gran escala. Y lo decimos partiendo de un principio, que para que haya una segunda guerra mundial, perdón, una tercera guerra mundial, solo hay un requisito, que ya haya habido una segunda y la hubo. Partimos de otro concepto que es muy básico, lo hemos repetido aquí. Por mucho, por mucho menos y en circunstancias muy menos complejas, se iniciaron dos grandes guerras. Y esto nos debe preocupar aquí en Colombia porque además del caos en que estamos, es como si se alinearan todos los elementos, pues repito, de la tormenta perfecta, porque el mundo entero está en un desfase tenaz en el cual se le suma la pandemia, la recesión económica, la inflación que está galopante en el mundo y de remate, como lo vamos a ver, y este es el enfoque de hoy, el punto, es que muchos países del mundo sensibles por la prospección geopolítica están siendo gobernados por personas con tendencia dictatorial y Latinoamérica no es la excepción. Tenemos a Petro en Colombia, a Boric en Chile, a Lula en Brasil, a Ortega en Nicaragua, a Pedro Castillo que salió del Perú afortunadamente, a Evo Morales gobernando en cuerpo ajeno en Bolivia y a Bukele que dice estar del otro lado pero tiene las mismas tendencias dictatoriales y de emperadorcito. Entonces Latinoamérica tampoco es la excepción, pero no la vamos a tocar hoy, sino vamos a tocar otros puntos sensibles del planeta y los invitamos a ustedes a reflexionar que si alguien quiere hacer política en este momento, tiene que tener mínimamente esclarecidos estos temas para tener un concepto de qué es lo que va a hacer. Porque seguimos viendo, infortunadamente, que en los cuerpos más cercanos de la política, nosotros que son las reservas, siguen pensando en que hay que nombrar los candidatos ya y que en estas elecciones hay que ganarle a Petro y que en octubre, pues claro que lo ideal es ganarle, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el compromiso de esas personas si ganan con un cambio o van a entrar a hacer más de lo mismo, a mejorarle el espacio todavía para que tenga más argumentos para seguir tomando sus decisiones como la que tomó hoy? Entonces, por eso es importante conocer, entender que el mundo no se maneja solo. Así como el universo tiene unos imanes y unos círculos donde se mueve unas órbitas donde se mueven los planetas y no se salen de ahí, lo que está ocurriendo en la Tierra es igual y en este caos tan tenaz, pues debemos estar perfectamente alineados e identificados. Entonces comencemos por el primer punto donde hay crisis de gobernabilidad y está matizada con una mentalidad dictatorial y es la avaricia expansiva del señor Putin. Putin se parece a Petro en algo, que tiene la casa en desorden y quiere ir a ordenar el resto del planeta, sin haberse ordenado primero él por dentro. Entonces tiene mil problemas en Rusia y los oculta con la mano dura, con la dictadura, con la mentalidad férrea, y de esa manera mantiene doblegado a todo un pueblo. Y le dio por atacar al país vecino, aduciendo que hace parte de la guerra, como todos sabemos, está en un momento crítico porque trae otra serie de elementos que pueden convertirla en un polvorín que encienda la mecha de la que estamos hablando. Y los elementos son varios. Uno de esos, pues naturalmente, el gran riesgo de que se produzca una confrontación nuclear, una conflagración nuclear, una situación nuclear derivada de algún error de cálculo de cualquiera de las dos partes o de la
OTAN en apoyo a Rusia, o intencionalmente manejado por el señor Putin para poder atacar a la OTAN y decir que él fuera atacado. Todo eso está dentro de la baraja de posibilidades. Y lo entienden muy bien quienes manejan la estrategia del mundo. Ese es uno. Pero es que hay uno que está subyacente ahí, que viene cada día creciendo y no le ponen cuidado casi nadie. Y es el tema de los granos. Ucrania es una gran despensa de granos del mundo. Inclusive muchos de los programas de la ONU de llevar a resolver situaciones graves de sequías, de hambrunas, de enfermedades, de guerras, de conflictos, de luchas internas, de problemas tribales, dependen de los granos que surte Ucrania, porque surte mucho maíz, mucha cebada, mucho trigo, sorgo y otros productos que son de consumo en los países del tercer mundo en situación grave, y sobre todo que los procesan y los convierten en harinas, y con esas harinas por lo menos le dan calorías a muchas personas para que no entren en una famina definitiva y haya una hambruna total. Entonces, en la medida que este señor apriete, pues generará chispas en otras partes. Y hay otro elemento que ha estado ahí calmado y que él lo tiene como una cuchilla, como una espada de Damocles, y es la potencialidad de que los musulmanes extremistas de Chechenia le cobren cuentas, porque es que él debe cuentas en Chechenia. Imagínense, Rusia tiene instalaciones nucleares y a los musulmanes, después de que los convencen de lo que tienen que hacer, no hay poder que los pare para ir a hacer una locura de inmolarse. E inmolados ellos pueden generar quién sabe qué actividad. Y ese puede aducir, en medio de su locura, de su paranoia, que lo acompaña, que eso fue orquestado por Occidente. Y entonces hacemos un paralelo, así como el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, 1914, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, y los que tenían que ver con, de alguna manera, con lo que pudiera haber ocurrido allí, se hicieron acusaciones múltiples de que ha sido el uno y el otro, y finalmente se desató esa guerra tan terrible como consecuencia de otras pequeñas guerras que ya habían habido ahí en los Balcanes. ¿Qué de raro tiene, como dice la canción mexicana, que el siguiente paso sea o que los musulmanes puedan hacerle alguna acción extremista a Putin dentro de su territorio, porque él tiene cuentas pendientes con ellos? Cuando gaseó el teatro, cuando bombardeó, en Chechenia tiene un sujeto que es de su línea y tiene completamente oprimida esa gente musulmana allá, y ellos están convencidos de lo que hacen, y el yihadismo está más vivo que nunca. Entonces es un gran riesgo. Entonces, como vemos, hay tres por lo menos identificados de esos elementos. El otro es que la avaricia expansiva de Putin comienza a tocar los intereses de China, ¿no? Entonces China sí, muy chévere, son amigos y supuestamente le presta apoyo, pero es que les está tocando los callos. Y China, por su parte, le está pisando los callos también a Rusia. Entonces, por ahí también puede desatarse algo impredecible. Entonces, el primer punto, la avaricia de Putin. Vamos a ver otro. Es la desmedida ambición geopolítica de China, que piensa conquistar esa gran isla, la gran isla de la que andaba Mackinder, o por vía terrestre o por vía naval en el sur, o por vía naval también en el norte con los rompehielos, y conquistando inclusive algo en que todavía el ser humano no se ha metido, que es el Polo Norte. Han hecho algunas investigaciones y una presencia, pero con todo el daño climático que hay, se ha más o menos preservado el Polo Norte, tanto de la injerencia del ser humano como del trabajo ya científico de meterse a romper y a perforar y averiguar y afectar las especies naturales, etc. Entonces, esa ambición geopolítica de China, que está gobernada también por un sátrapa, no es una democracia, con problemas internos igual. En China han acallado la protesta interna tanto de los ciudadanos en las principales ciudades como las regiones con la fuerza, aplastando a como dé lugar. Entonces,
cualquier acción de China en todo ese proyecto que tiene, en un desliz puede generar una reacción contra China impredecible, y entonces China podría utilizar ese argumento para atacar, y entonces el uno le pega al otro, el otro reacciona, el que lo apoya reacciona, se abrió el abanico y qué problema no. Pero es que esa expansión geopolítica de China tiene un punto bastante sensible de todos los puntos que hay, y es el que hemos referido varias veces, que es aquí, nada menos que la isla de Formosa o Taiwán. Y si China definitivamente se atreve a ocupar militarmente a Taiwán o a promover alguna acción violenta en Taiwán que le favorezca, podría desencadenar una reacción de Estados Unidos contra China, de los proxies de la China contra Occidente, de China contra India o de India contra China, y ahí no hay quien pare eso. No hay quien pare eso, porque entonces los más directamente afectados serían Japón, Australia, Corea del Norte, Corea del Sur, y todos reaccionarían de acuerdo con sus intereses. Vietnam, que le debe favores a China, se alinearía con China. India, que en este momento está en apariencia alineado con Rusia, tendría que tomar partido. Rusia también tendría que tomar partido. Entonces, el juego no es tan sencillo, tiene muchos vectores, y cualquier error en todo esto, en todo este esquema que ha montado China alrededor de la gran isla, podría generar en cualquiera de los puntos, todos muy sensibles, todos de historia geopolítica de guerras y todos de conflictos latentes en la actualidad. El canal de Suez, el estrecho de Omán, el Golfo Pérsico aquí, la riqueza petrolera de Irán, la escasa convivencia que hay entre sauditas e iraníes, aunque China acaba de meter la mano y en apariencia están de amiguis. El control aquí del estrecho de Malaca o la apertura de un mar que les dé salida por otro lado, el sueño de China de conquistar todo el mundo, el control sobre Sudáfrica. Es decir, el sueño expansivo de China tiene muchos puntos sensibles que en cualquiera de ellos, donde menos se crea, puede reventar un conflicto. Entonces, número 2. Vamos al número 3. Y es que hay una potencia ya la consideran una potencia económica en el mundo, porque se calcula que en 2 años pasará a tener un PIB o el tercer PIB del planeta, y se llama India. Ha crecido ahí a la sombra, se está armando hasta los dientes, tiene armas atómicas, tiene ya la mayor población del mundo, ya superó a China, estamos hablando de 1.400 millones de hindúes, tiene todos los problemas sociales que nos imaginemos, ha venido desarrollando un poderío económico basado en la agricultura y le ha medio funcionado, pero depende mucho de los granos que le vendan precisamente de Ucrania y de Rusia, y entonces unas tensiones de esas podrían desencadenar algo impredecible. Pero India está adquiriendo un gran poder, un gran poderío, tanto militar como económico como tecnológico. Y dicen los analistas económicos que en 2 años pasará al tercer lugar en el PIB. El próximo PIB en el 2025 será primero China, después Estados Unidos, y tercero India, cuarto Japón, quinto Alemania, sexto Rusia y séptimo Indonesia, que casi nadie da da una información concreta, porque eso es como un país aislado, pero ha venido creciendo de manera exponencial, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, inclusive en lo demográfico. Es el país que más musulmanes tiene en el mundo, Indonesia. No es Arabia Saudita, es Indonesia, son más de 200 millones de personas musulmanes. Y allí el yihadismo tiene fuerza. Y fuera de eso, es prácticamente vecino de China y de Rusia y de India. Y en cada uno de estos países hay unos intereses diferentes con los musulmanes, pero entre los tres no comparten la misma línea contra los musulmanes. Y sí hay mucho musulmán extremista que quiere cobrarles venganza a los tres por aparte por distintas razones. Entonces, el hecho de que en el 2025 4 de las 7 principales economías estén en el Asia, pues nos devuelve a la ayuda anterior, a pensar que China tiene toda la ambición de ser la cabeza de eso.
pero al tener a dos vecinos muy poderosos, India y Japón, en las mismas condiciones, las tensiones se pueden armar. Y con los proxies que tiene cada uno, pues la cuestión no es sencilla. Ahora, si usted mira China, India, Indonesia y Japón, el único país que tiene un gobierno más o menos democrático de los cuatro es Japón. Los otros tres son gobernados por dictadores. Y donde hay dictadores se puede esperar cualquier medida al estilo de las que está tomando ya el señor Petro, de decidiendo por los demás, y aquí mando yo y los demás pasan a la fila. Entonces, otro punto de conflicto, de conflictividad tenaz, y que podría ser otro reverbero. Estamos hablando de India. Ahora pasemos al cuarto. Es la guerra civil en el norte de Yemen, o en Yemen mejor. En 1967 al 90, Yemen del sur y el norte se partieron por razones ideológicas de la Guerra Fría. Y una parte quedó en poder, el norte quedó en poder de los pro-yanquis, pro-americanos, y la parte sur quedó en los pro-soviéticos. Curiosamente, los pro-yanquis son los sunitas y quedaron protegidos o apoyados por eh, Estados Unidos. Y los otros quedaron apoyados, los chiitas, por Rusia, por la Unión Soviética. Y la guerra fue salvaje. Finalmente, en el 90, un dictador de uno de los dos países logró unificarlo y se quedó ahí, el señor Ali, hasta que durante la primavera árabe le corrieron a Butaca. Lo corrieron, perdió. Entonces, entraron en una guerra civil en la cual Arabia Saudita con los sunitas e Irán con los chiitas han alimentado una barbarie que parece como en las épocas de la Edad Media, pero que aquí a estos lados del continente no llega mayor información. Hace poco hicieron un alto al fuego y están en este momento el alto al fuego, y con la supuesta paz que hicieron Arabia Saudita e Irán, parecería ser que el problema por lo menos entraría como en un apaciguamiento prolongado. Pero esas diferencias religiosas de chiitas y sunitas parecen insondables. Y al parecer insondables está el problema ahí latente. ¿Qué ocurre? Que Irán tiene un proyecto nuclear en desarrollo y está desafiando al mundo. Hicieron un pacto con Obama, luego Trump lo desconoció, y Irán apoya a una facción. Arabia Saudita apoya y financia todo lo que hace Pakistán al oriente de su territorio, y Pakistán tiene un odio a muerte con la India y tiene dificultades con China. Entonces, Arabia Saudita, que fue la que le financió la construcción del proyecto nuclear a Pakistán, tiene el interés de construir su propio proyecto nuclear para supuestamente defenderse de Irán. Pero con esta jugada que hizo China, se piensa o se cree o se supone que no, que ya Arabia Saudita desiste de su programa nuclear, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Y Estados Unidos, al ver que va a perder la influencia ya, tendrá que negociar en otras condiciones con Arabia Saudita, y el problema se puede enredar. ¿Cuál es la característica? Que en Yemen gobiernan dictadores, un dictador. En Irán gobierna la dictadura de la teología, de la teocracia chiita. Y en Arabia Saudita domina la casa Saud, que es el reino, es la monarquía, y todos son dictatoriales, en especial el príncipe, que todavía no es el presidente, Salmet, no es todavía el presidente, no es todavía el monarca, es príncipe, pero es el que está dirigiendo los destinos desde hace rato y ya tiene varios señalamientos por cometer acciones criminales contra quienes no están en su línea dentro de la corte, de la monarquía y dentro de la región y dentro de Arabia Saudita, naturalmente. Lo que ocurre allá entre los dos países, o entre esa disputa, ¿no?, entre sunitas y chiitas, a veces supera los límites de la barbarie. No hace mucho en Arabia Saudita ahorcaron a un montón
de chiitas simplemente señalados porque estaban violando la fe religiosa del sunismo y del profeta. Y lógicamente del otro lado les devuelven el favor con acciones terroristas y apoyando las guerrillas en Yemen. E inclusive una de las baterías petroleras principales de Arabia Saudita fue blanco de unos ataques fuertes con drones. Entonces intervinieron todos los países del mundo para evitar que el mundo se quede sin producción petrolera por una guerra entre los dos países. Y tienen ahí, como lo vimos ya hace unos meses, cerquita, al reino de Qatar, que es petrolero, pero es que es gasífero y tiene diferencias con los dos, pero trata de manejar la situación con los dos. El pacto de Abraham que firmaron los israelíes con algunos de estos países pone también en ascuas el nuevo acuerdo que tienen Arabia Saudita e Irán, y entonces todo eso puede repercutir en que un ataque contra Israel o un ataque de Israel contra cualquier instalación nuclear de cualquiera de los dos países desate otra tormenta. Entonces, como vemos, la guerra civil en Yemen no es simplemente allá un poco de beduinos matándose y todos con sus barbas y con los rifles y teniendo a los pueblos aguantando hambre, sino que hay muchos intereses por el petróleo, por el gas, por la posición geográfica, por todo lo que incide eso en el cuerno del África y donde ya China se está metiendo. Entonces es otro actor. Ahora, las inversiones que ha hecho China en estos países del Golfo Pérsico son grandísimas y le han abierto el espacio por aquello de que el Plan 2030 de la monarquía saudita habla de diversificar la economía porque por fin entendieron ellos que no es solamente gastando y gastando lo que les entra el petróleo, sino que tienen que generar unas nuevas formas de economía para cuando el petróleo deje de ser el renglón principal de sus ingresos y la energía principal del mundo, pues Arabia Saudita está integrada a otros esquemas de desarrollo en el planeta. E Irán pues tiene naturalmente el mismo deseo, pero con todas las sanciones internacionales que le han impuesto, ha tenido que recurrir al contrabando del petróleo y ese contrabando del petróleo es otro punto álgido porque involucra también hasta Turquía y ya vamos a ver lo que pasa en Turquía. Entonces son muchos los factores, muchos los eventos y todos ocurren dentro de la gran isla. Es el tema más complejo. Ahora miremos otro problema. Estas imágenes de la guerra civil en Siria son eternas y reiteradas de todo lo que ha pasado allá. Resulta que la guerra civil en Siria se origina por la primavera árabe, que es cuando los jóvenes del mundo musulmán se rebelan contra los dictadores nacionalistas que han impuesto las potencias occidentales en la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial y se meten de lleno a causar la desazón, el desorden en todos los países del mundo musulmán, en el norte de África y la parte norte del Medio Oriente, inclusive también en Yemen originó la guerra civil. Entonces aquí en Siria aparece el señor Bashar al-Assad, que es de una familia muy poderosa y comienza a asesinar a su propio pueblo y el presidente Obama mira para otro lado, le falta carácter, le falta decisión, le falta asesoría, porque como la señora Clinton andaba era pensando en ser presidente, no dirige la política exterior como es allá. Estados Unidos nunca ha debido dejar sola a Siria, no porque estuviera de acuerdo con el dictador, porque eran contrarios, sino que ha debido estar más presente. Y dejaron ganar tiempo a los yihadistas que se metieron en esa guerra contra el señor Bashar al-Assad, que es de una etnia alauita muy cercana a los chiitas de Irak, de Irán. Y ahí fue Troya porque los iraníes aprovecharon el papayazo que no estaba Estados Unidos metido ahí y se fueron a apoyar a Bashar al-Assad y se desató esa guerra que son fotos, videos, episodios de un salvajismo increíble contra su propio pueblo y los sunitas extremistas entonces alinearon a Al-Qaeda y a ISIS para meterse allá y cuando ya era casi imposible que el señor Bashar al-Assad tuviera acción, entonces Estados Unidos decidió para proteger a los kurdos, que es otro problema que tiene Siria, que tiene Turquía y que tiene Irán,
Para protegerlos a ellos, entonces decidió bombardear algunas posiciones sunitas y vinieron retaliaciones, claro, secuestros de personas que militaban en la, o que mejor, que trabajaban para los organismos internacionales de nacionalidad estadounidense y les cortaron la cabeza en videos públicos. Entonces ahí se armó otro problema y cuando ya la situación era incorregible y Estados Unidos se veía obligado a actuar, Rusia se le anticipó y se metió en la guerra y comenzó a bombardear a todo el mundo, a todo el que encontraba, con el argumento que todos eran terroristas y que estaban defendiendo a Bashar al-Assad. Y no solo hicieron eso, sino que se quedaron allá. Entonces en Siria hay una especie de detente, una paz entre las potencias muy delgadita y hay tropas de Estados Unidos todavía en la parte del Kurdistán sirio y las tropas rusas están completamente apoltronadas allá, al extremo que una vez para bombardear un aeropuerto desde donde salían los aviones a lanzar armas químicas contra el pueblo sirio, eh, Trump ordenó hacer el bombardeo, pero llamó a Rusia y le dijo que iba a hacer ese bombardeo, que si tenían aviones de ahí los quitaran. O sea, de una vez le dijo a los sirios que quitaran todo lo que tenían y fueron y bombardearon una pista desocupada. O sea, nada del otro mundo. Entonces esa guerra en Siria no ha terminado. Rusia se ha posicionado más fuerte allá, sobre todo con la base de Tartus o Tartus, que queda en el Mediterráneo, con la cual Rusia pretende hacer una presencia fuerte con su fuerza naval en el Mediterráneo, amedrentando o desafiando a el sur de Europa y al oriente de o al occidente del Asia Menor, norte de Libia y de Egipto. Entonces vemos que aquí la situación se complica también y es otro punto que cualquier movimiento mal hecho puede desencadenar una tragedia mundial. Ahora, la guerra civil en Libia, esa la vimos ampliamente, la hemos analizado, se extiende hasta Malí inclusive, y este país que es muy rico, petrolero, con muy pocos habitantes, 6 millones de habitantes, está en una guerra civil que comenzó con la primavera árabe y la muerte de Yasser Arafat, y se ha venido prolongando en el tiempo, y ya lo vimos en otro video, ya están interviniendo fuerzas de distintos países, milicias yihadistas de distintas denominaciones. Hay una parte que la controlan unos, otra parte que la controlan otro. Hay un gobierno que reconoce la ONU como el que se constituyó después de la caída de Muammar Gaddafi, otros no lo reconocen. Todos los miles de armas que había en los armerillos y depósitos de Libia que tenía Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, de manera industrial, han terminado en manos de bandas criminales que se mueven por todo el norte de África y por la misma Libia. Entonces Libia en este momento es un país ingobernable y manejado también con mano de hierro, como ha sido la costumbre en el mundo musulmán. Y como hay tantos intereses, sobre todo de petróleo, esa posición geoestratégica frente a Europa, el punto de cruce de los inmigrantes, de drogas, de contrabando, de lo que se mueve hacia y desde Europa a África, pues es el sitio ideal también para que se detone algún problema si se manejan mal las cosas. Ahí de hecho fue asesinado un embajador estadounidense en ese sitio. Ahora hay otra guerra civil que es la que está a la orden del día en este momento, por cuenta de este par de clientes, los sudaneses. La historia de Sudán, que también es en el África y también es musulmana en su mayoría, tiene una complejidad que eso da para analizar los varios episodios, pero resumámosla de una manera muy sencilla. Sudán era un país, sigue siendo uno de los países más grandes del África, pero era muchísimo más grande. Y había un dictador, Omar al-Bashir, que se dedicó a matar cristianos, los odiaba a muerte. Y todos esos cristianos estaban alojados, asentados en el sur de Sudán. Y entraron en una guerra civil atroz que se prolongó por muchos años. Y este dictador, manteniéndose en el poder, contaba con el apoyo
de este general que está aquí a la derecha y de este otro general que se encargó de formar unas fuerzas paramilitares o milicias que le apoyaron a Omar al-Bashir a martirizar su pueblo y a tenerlo completamente doblegado. Luego, fue tal la presión internacional que primero decidieron partir a Sudán en dos y el país no pudo hacer nada más. Y la ONU decidió por ellos. Así como algo parecido como lo que hubo ayer aquí en Colombia, que no fue la ONU, sino una reunión que convocó Petro. Otros vienen a decidir por un país cuando no tiene margen de maniobra ni gobernabilidad. Y resulta que a partir de eso entraron grupos como Wagner, intereses como Rusia, a robarse el oro y las riquezas que hay, porque además es un país muy rico en oro y vive en una miseria terrible. Bueno, eso no es novedad en el África, ya eso es muy usual. Que tienen unas riquezas naturales enormes, pero la pobreza y la miseria por eso es aterradora, igual que nos pasa aquí en el Chocó y en otras regiones. El punto va a que llegó el momento en que la presión internacional por la guerra que se desató en una región al occidente que llama Darfur. Y este señor, el que dirigía las fuerzas paramilitares, se alió con el gobierno de al-Bashir y comenzó a matar gente apoyando al ejército. O sea, estos dos eran amigos del alma y para cometer barbarie contra su propio pueblo eran más amigos. Pero el uno dirigía a un ejército regular, instituido, con formación académica en escuelas, con grados militares, y el otro, siendo general, dirigía una fuerza paramilitar estructurada para asesinar paisanos, compatriotas, y legitimar el régimen del Bashir. Entonces volvió la comunidad internacional y los presionó. Entonces se pusieron de acuerdo este par de señores en tumbar a quien los había mantenido y los había llevado hasta allá. Y lo apresaron. Y estos dos quedaron haciendo una especie de junta de gobierno, pero con un compromiso internacional y local de que hasta el 2023, o sea, este año, gobernaban de esa manera y que luego convocaban elecciones. Y ahí fue Troya. Cuando llegó la convocatoria de elecciones, entonces los dos dijeron, ambos por aparte, dijeron, no, no, es que aquí el presidente que debe seguir soy yo. Y como tienen sus facciones, porque las mantuvieron todo el tiempo, la fuerza paramilitar organizada como un apéndice del ejército, pero dirigida por un mando bien estructurado por este señor y otros oficiales y suboficiales. Entonces dijeron, no, no, es que el presidente es nuestro jefe, el de la RSF, o FARC en español, castellano. Y lógico, el ejército que es el constitucional de allá, no, no, aquí el que tiene que seguir gobernando es mi general Jandén. ¿Quién los pone de acuerdo a esos dos? Nadie. Y ya llevan 15 días matándose, bombardeándose, y este sujeto, el de la derecha, utilizando todo el poder del Estado para destruir lo que se encuentre y le parezca. El punto es que Rusia, con su grupo Wagner, y China, con sus intereses geográficos y geopolíticos, han metido la mano allá y hay intereses de la Unión Europea, hay intereses de Estados Unidos y cualquier cosa que ocurra allá puede desencadenar el conflicto mayor por una razón, porque la guerra en Yemen se, se nutrió con combatientes de otros países, especialmente de Sudán. Y era tal la pobreza, o es tal la pobreza y el desgreño de allí, que a los muchachos les decían, les pagamos un equivalente como 400, 500 dólares mensuales para que vayan y combatan por tanto tiempo. Y al final le garantizamos que a su familia, si usted muere, le entregamos los 10.000 dólares a su familia o a usted se los entregamos para que los tenga con su familia. Y fueron no por cientos, sino por miles de niños de 14 y 15 años que se fueron a combatir la guerra civil en Yemen, financiados por Emiratos Árabes Unidos y por Arabia Saudita. Y desde luego Irán también les devolvió el favor reclutando de otros países. Entonces esa guerra que hay en Yemen, de la que vimos antes, tiene, además de la violencia y la pobreza que padecen esos pueblos, tiene unos intereses extranjeros que van tocando y van acercando distintos puntos geográficos y en cualquiera de ellos un movimiento, una mala acción de cualquiera de estos actores puede multiplicarlo. Además, Egipto, que es vecino de Sudán, si ustedes miran el mapa es vecino, ha tenido hasta
la osadía de meter sus unidades militares. Y desde que se tomó el poder el general Sisi, después de la primavera árabe, él se cree otro dueño del medio. O sea, no crean que Petro es el único que se cree dueño del mundo. Hay otros que también creen y con más razón porque tienen ocupaciones militares y geográficas. Y este tipo mete a menudo, sí, mete fuerza aérea y tropas allá egipcias en la región. Y Emiratos Árabes Unidos, como le paga dinero a los jóvenes que van a combatir a su nombre en Yemen, también considera que las fuerzas mercenarias, o perdón, que las fuerzas militares de Emiratos, entre los cuales hay colombianos, hay hartos, pueden disponer y actuar en cualquier parte del, del continente africano, en especial de Sudán, porque le han dado, y entran y salen allá como si fuera Pedro por su casa. Ya comprenderemos que esas tensiones que hay entre ellos, por más de que sean sunitas alineados con Egipto, tienen intereses. Y entonces podría desatar un enfrentamiento entre dos países completamente aislados, y entonces comienzan los proxies a actuar y las cosas se complican. Ahora, la posición geográfica de Sudán, si ustedes la miran, es que es el punto ideal que articula el Mediterráneo con el Cuerno del África, es el punto ideal que prolonga hacia el occidente el Golfo Pérsico, es el punto ideal que prolonga eh, la importancia del Canal de Suez, es el punto ideal desde el cual se une al norte de África con el centro oriente de África, es el punto ideal que une al Sahel o Sahel con el resto del planeta. Entonces, allí hay muchos intereses. Hay petróleo, hay oro, hay otros recursos minerales y hay un par de bandidos en el poder que no quieren soltarlo ninguno de los dos y tienen una intención letal contra el resto del pueblo. Además, ellos los dos saben que tienen que buscar la forma de quedarse en el poder porque la experiencia del que ellos mismos derrocaron no ha sido la mejor y saben que les esperaría lo mismo, sobre todo que la Corte Penal Internacional los podría capturar por los delitos de lesa humanidad, ya que la Corte está pidiendo al señor Omar al-Bashir. Y estos son los que por lealtad, entre comillas, de que fue quien lo llevó hasta los grados que llegaron, y como tienen el poder, han evitado que al-Bashir sea extraditado. Pero entonces ellos saben que al quedar uno solo los dos, ese extradita a Omar al-Bashir y al otro. Entonces es un problema complejísimo de intereses personales que se puede extender, porque además, como les digo, hay muchos intereses, países vecinos, y eso es un polvorín. Y todos los días vemos que las cosas no se mejoran allá, sino que se disminuyen. Ya los países occidentales comenzaron a sacar sus ciudadanos de allá, pero por ejemplo Estados Unidos tiene 16.000 personas. De aquí a que las saque a todas, sin aeropuertos modernos, sino porque el aeropuerto principal lo volvieron flecos en un bombardeo, sino que tienen que ir hasta los puertos a sacarlos primero en carro y luego en buques y moverlos hasta cierto sitio y luego sacarlos en aviones. Ahí las cosas se pueden complicar porque hay experiencias negativas alrededor. Ahora miremos otra guerrita que hay, que va y viene y va y existe y no existe y se para y ha tenido una influencia grandísima de Rusia, y es la de Nagorno-Karabaj. Es un problema eterno que existe porque en la región de los azeríes, o sea, Azerbaiyán, hay esta zona que se llama así, Nagorno-Karabaj. ¿Cuál es el problema allí? Que la mayoría es de armenios, pero está dentro de Azerbaiyán, pero está separado del territorio armenio reconocido. ¿Y qué otro problema hay allí? Que Turquía es enemiga a muerte de Armenia porque los indica de ser los responsables de la pérdida del Imperio Otomano, inclusive cometieron un genocidio allá, que lo niegan descaradamente, una masacre horrible que hicieron allá los turcos. Entonces, como Armenia no la va con Turquía, se unió con Rusia. Y Azerbaiyán, que tiene de enemigo a Armenia, entonces se unió con Turquía. Entonces Turquía viene y pasa por territorio armenio a veces, con la complicidad de Irán que queda aquí al sur, y entra hasta Azerbaiyán y los apoya. ¿Cuál es el problema? Que Azerbaiyán en este momento es uno de los países más ricos en reservas de petróleo y gas, y está en el camino de toda la expansión que quiere hacer Rusia. Azerbaiyán fue país de la Unión Soviética. Rusia lo mira es como que yo ayudo a Armenia, pero mi objetivo es tomar Azerbaiyán más adelante. Y con las ambiciones del señor Putin, pues las tensiones están prendidas ahí.
Entonces Estados Unidos, desde la era Clinton, que comenzó el conflicto a radicalizarse, porque antes eran repúblicas soviéticas, las dos, y se manejaban más o menos por lo que dijera el Kremlin, pero ya al adquirir la independencia, entonces cada una quiere, con argumentos como en todos los problemas, en todos los litigios, de que estos son míos, y los unos dicen, los armenios dicen, no, pues que la mayoría es armenia, de la gente allá, entonces vamos que se unan para acá. Y los azeríes dicen, no, pues ellos están en territorio de nosotros, ¿por qué tenemos que cederles ese pedazo? Además, porque hay riqueza, ¿no? Pero el punto es que la comunidad internacional se ve a calzas prietas para dirimir ese conflicto, porque si le reconoce a Armenia que por el hecho de que hay mayoría de armenios aquí, entonces le está dando patente de corso a Rusia para que invada a los otros países donde hay rusos, ya veremos que hay en varios países de estos. Entonces, si ven que es que el enredo es bien complicado, y eso de las etnias y la geopolítica, e igual los gobernantes de los dos países no es que sean católicos, apostólicos y romanos de esos que rezan y se dan golpes de pecho, sino que tienen su mentalidad también extremista. Ahora miremos la ambición geopolítica de la teocracia iraní, que es otro problema. Entonces acabamos de ver que tienen la nariz metida allí en Azerbaiyán. Vimos en otra ayuda anterior que tienen la nariz metida en Siria y en otra que tienen la nariz metida en Yemen. Que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque desde que se tomaron la embajada y que tumbaron a Shah de Irán, pues se quedaron los fundamentalistas en el poder. Estados Unidos rompió relaciones y no las han podido abrir. Pero además de eso, está metida en la guerra en Siria y lo más grave, que está ya probado y requete comprobado que Irán le está facilitando armas a Rusia para que ataque a Ucrania. Entonces, si por ejemplo Estados Unidos decidiera interceptar un cargamento de armas que va de Irán directo a Rusia y derribar o diera los buques, lo que pasara, y en ese buque van tropas rusas, imagínense usted lo que pasa. La reacción de Rusia inmediatamente puede ser lanzar un ataque nuclear limitado contra el oriente de Europa o contra la misma Ucrania, aduciendo que Estados Unidos los atacó con armas nucleares, por ejemplo. Entonces, esto que está pasando en Irán se complica más todavía porque no es ningún secreto que la CIA le ha metido unos cuantos billeticos verdes a las protestas sociales que se originaron con otro caso que ya vimos aquí, del asesinato de una muchacha porque no usaba el velo. Y entonces todas estas mujeres iraníes están saliendo a protestar, lo cual para ellos es una ofensa terrible contra el Islam, que las mujeres manden con la cara tapada y ya las mujeres se han occidentalizado o por lo menos se arriesgan a que las encarcelen, los desafían y cada vez las medidas son más draconianas y estrictas. Entonces, con alguna razón o con algún argumento, Irán culpa a Estados Unidos de que es el que les mueve eso. Pero el problema no está ahí. El problema es mucho más de fondo. Es que Irán, como ya vimos, con el apoyo de Rusia y ahora que le está dando, vendiéndole misiles y drones y armas de pequeño alcance o mediano alcance para la guerra, ha seguido desarrollando su proyecto nuclear y prácticamente se podría decir que en su constitución, en su ADN político, dicen que hay que desaparecer al Estado de Israel y que ellos se tienen que armar nuclearmente es para destruir a Israel, o sea, para desaparecer el planeta. Entonces Israel pues mantiene con los pelos crispados, ya hemos visto aquí varios casos en que actúa, reacciona y elimina científicos iraníes. Pero ese toma y dame, ¿hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo pasará de ser un conflicto local entre ellos y puede desatar una tormenta peor? Y como vemos hay una serie de puntos sobre la región muy cercanos todos a Israel que pueden ser como el punto de partida para que se desate y hay un interés grande de Rusia porque recibe armas y tiene ya una lealtad que tendría que podría mejor utilizarla en apoyo de Irán. Pero le falta otro pedacito y es que si ustedes miran el mapa, toda la región del Kurazán, que incluye el occidente de Afganistán y el oriente de Irán, ahí está mucho interés chino
y ya hay contratos y convenios de inversiones para desarrollo gasífero y petrolero, pero está en una zona que, aunque Irán es chiita, hay muchos sunitas porque dependen de Afganistán, o sea, son más cercanos a Afganistán que a Irán, y por esas razones o esas situaciones históricas que se dividen los pueblos o las geografías, los límites de manera arbitraria y se quedan así. ¿En qué va el fondo del asunto? Que ISIS, cuando fue derrotado en Irak y Siria, se movió hacia allá. Y entonces ISIS pretende tumbar a los talibanes, que aunque todos son sunitas, dice que los talibanes traicionaron la versión más extrema del Islam, y entonces se asientan en el oriente de Irán, porque son de la región del Khorasan y ahí están sus familias, y también pasan la frontera entre Irán y Afganistán, y como hay intereses chinos ahí, cualquier error puede generar un problema. Pero es que ya vamos a ver otro problema que tiene China con los musulmanes. Bueno, pero sigamos por esta zona y luego hablamos de eso. Hay unos cuestionamientos internos en Israel, vemos estas protestas que las hemos analizado mucho aquí, y obviamente se han ideologizado de tal manera que la derecha que dirige Netanyahu acude al argumento más fácil. Es que es culpa de la izquierda, es culpa de Soros, es culpa de los demócratas de Estados Unidos, es culpa de los comunistas, pero no reconocen que el señor Netanyahu también se le ha ido la mano y que es otro autócrata al estilo de Trump, que cree que las cosas se manejan a los tiestazos y que las soluciones son las que él dice y que no hay otra opción. Entonces, Israel tiene unos cuestionamientos internos fuertes, pero con todas esas amenazas, cualquier chispa puede encender, porque muchos de los que son enemigos de Israel se podrían sentir motivados para atacar a Israel en una nueva guerra y hacer que Irán se sienta con autoridad para utilizar, si es que consigue fabricar su arma atómica, y ahí sí sería Troya. Entonces vemos que son sumatoria de problemas graves. Otro es este personaje. Este personaje es un Adolfo Hitler en miniatura. Es un Putin más o menos de la misma estatura. Él es el presidente de Turquía y maneja ese país con mano de hierro y con unas ambiciones tenaces. Como el Imperio Otomano tenía su sede en Turquía y se extendía por todo el Oriente Medio y el Golfo Pérsico, parte del Asia Menor, etcétera. Este señor también tiene un pensamiento parecido al de Putin. Es que él sueña con que Turquía sea la cabeza del mundo musulmán y que sea la que mueve todo el entorno a su arbitrio. Y además considera que la guerra civil siria le da patente de corso para reclamar parte del norte de Siria como territorio de él. Inclusive le facilitó a los yihadistas de ISIS, cuando estaban asentados en la Mesopotamia, que entraran y salieran de Turquía con tal de que le ayudaran a tumbar a Bashar al-Assad, y que en la negociación que él aspiraba a hacer le entregaran gran parte del norte de Siria para desconocer a quienes, pues a los kurdos, y considerarlos terroristas y dominarlos por la fuerza y bombardearlos igual que han hecho los rusos en la región. Pero tiene ambiciones como ya lo vimos sobre Nagorno-Karabaj, tiene ambiciones sobre lo que sucede en la guerra de Ucrania y Rusia, porque históricamente Rusia y Turquía no es que han sido los mejores amigos, han tenido varias guerras, y sobre todo por el control, ¿no?, del Mar Negro, los otros mares interiores que hay allá, porque Turquía quiere llegar a tener influencia hasta ese sector. Turquía es un país que tiene mucho potencial en varios aspectos, la agricultura y minerales, industria, y tiene mucho contacto con Occidente por conveniencia y para bloquear a la Unión Soviética en su momento. Estados Unidos lo hizo meter a la OTAN, pero es que Turquía es una parte europea y la mayoría asiática, entonces hace parte de la OTAN por ese pedacito europeo que tiene, o si no, no lo sería. Pero lo han tenido ahí, que eso es como soportando al familiar incómodo, que toca llevarlo al paseo y toca llevarlo a la finca sabiendo que es el problema para todo, pero es que ese es el que pone parte del transporte, o es el que financia parte del viaje, o es el que facilita que haya por lo menos una armonía entre los familiares y no se dañe el paseo.
Es más o menos el ejemplo. Entonces, es otro problema y como lo vemos, él también se ha metido en todos esos conflictos, en todos. Hasta ha tenido unas alianzas siniestras con los Arabia Saudita, permitiendo que dentro de su territorio la inteligencia saudita ataque a quienes son contrarios al régimen saudita. Pero últimamente ha pelado el cobre con otro elemento que pone en vilo la paz del mundo. Ustedes saben, Finlandia y Suecia pidieron acceso a la OTAN. Listo. Ya Finlandia lo consiguió. ¿Por qué no lo ha conseguido Suecia? Porque resulta que se requiere que todos los 30 miembros de la OTAN den un voto positivo. Con uno solo que diga que no, no se puede recibir. ¿Y dónde está el escollo? El escollo está en que toda esa gente que este señor ha perseguido, sobre todo a los defensores de derechos humanos y los que no le caminan a su línea, han pedido asilo en Europa y Suecia es el país que más les ha dado asilo. Entonces este señor no los llama contradictores políticos, sino terroristas. Son enemigos de él. Y le pide a Suecia dos cosas que son muy difíciles y que no han podido convencer. Una, que le entregue todos los que él tiene en la lista. Y resulta que ya son personas que son ciudadanos suecos, que tienen ciudadanía sueca, que tienen hijos suecos, que tienen ya afincados sus intereses, y Suecia no puede hacer eso con sus ciudadanos. Y en la segunda medida lo que les pide es que se comprometa Suecia a que jamás le vuelva a dar asilo a un turco que sea disidente del régimen de Erdogan. Eso es imposible y es violatorio del derecho internacional, porque ningún país puede violar esa carta de la ONU o tendría que salirse de la ONU y formar otra organización aparte. Entonces, con esos dos puntos puede generar, por ejemplo, que como Suecia tiene mucha cercanía geográfica con Rusia, si no le dan, si no le dan el estatus que entre a la OTAN, pues fácilmente Rusia la puede invadir y extender su territorio y su control y su amenaza sobre Europa, porque no va a haber, no pertenece a la OTAN. Entonces no, la OTAN no está obligada a defenderla. Por otro lado, él ha metido mucho la mano en coadyuvar a que Rusia permita la salida por el Mar Negro de los buques cargados con granos, pero obvio él se toma la atribución de requisar los buques y de controlarlos por los pasos por el Bósforo y los Dardanelos, simple y llanamente con el fin de mantener una presencia geopolítica allá. Entonces vemos que la posición, la doble moral de este señor, la mentalidad dictatorial que tiene dentro de su pueblo y el deseo de imponerse a la brava podría también encender otra chispa, porque son muchos los puntos donde él está incidiendo y donde está tocando los intereses de varios. Ahora, por el territorio turco pasa también parte del gas que viene de Rusia hacia Europa y él podría bloquearlo en caso tal, pero entonces tendría que salirse de la OTAN, lo cual generaría una crisis interna. Y otros intereses geográficos, por ejemplo, a Rusia le tienen en este momento completamente prohibido comerciar con el mundo. ¿Y qué está haciendo este señor? Desde Rusia está enviando filas y filas, caravanas de camiones cargados de los elementos que necesita Rusia para sobrevivir y pasan allá por la Moldavia y ahí ya vienen las caravanas rusas y lo recogen. Por eso es el gran interés de Rusia de mantener el control por ahora y extenderlo más adelante sobre Moldavia y la península de Crimea. Y este señor que pertenece a la OTAN, que supuestamente, y a la ONU, y que supuestamente debe hacer parte de las sanciones que le han puesto a Rusia, no las ha cumplido y utiliza la figura de que no le está vendiendo nada a Rusia, sino que se lo vende a Moldavia. O sea, los moldavos se volvieron, son 6 millones de personas y están consumiendo la que lo consumen 200, porque se volvieron dragones de la noche a la mañana. Y según esa óptica, tienen dinero a raudales para comprar todo eso. Entonces, eso tanto va al cántaro al agua que aquí se puede romper por algún lado. Miremos ahora el problema de la debilidad institucional y étnica en la antigua Unión Soviética. Vean ustedes la cantidad de etnias, pero cómo están distribuidas. Entonces, es lo que piensa Putin, que controlando todo este eje, porque todos son eslavos como él, controla el resto. Pero, ¿quién le garantiza
que en medio de todo esto no puede generarse una crisis interna en cualquiera de estos países contra Rusia y cometer un ataque como el que planteábamos hipotéticamente de los musulmanes de Chechenia y prender la mecha y Rusia tener la disculpa de que eso fue orientado por Occidente y atacar a Europa. O sea, estamos sentados en un polvorín, así de fácil. Bueno, ahora tenemos otro problema y es que Estados Unidos salió de Afganistán. Estados Unidos salió de Afganistán, dejó la zona descubierta, dejó la zona abierta para que la ocuparan otros y China comenzó a meterse, pero los intereses yihadistas siguen latentes. ¿Cuál es el gran riesgo? Que el gobierno talibán dice que ellos le garantizan al mundo entero para que le sigan dando alimentos, porque la crisis es terrible allá de alimentos también, que andan orándole al Corán y haciendo maromas y armados hasta los dientes, pero no desarrollan ninguna industria ya, porque no dejan que las mujeres trabajen, ya que eso está prohibido por el profeta y no hay que más estupideces. Entonces, esta gente le prometieron al mundo de dientes para afuera que no le dan cobijo a ningunos yihadistas y que ellos van a respetar a las mujeres, lo cual no han hecho, no lo han hecho, al contrario, las siguen oprimiendo, pero el gran problema es que están mintiendo en la parte de los yihadistas porque cuando llevaban apenas un año de haber ocupado el poder, Estados Unidos fue y en las narices de ellos mató con un dron a uno de los cabecillas de ISIS que se estaba escondiendo allá. Entonces ellos lo que sacaron la disculpa es que como ellos no la van con ISIS, era que el tipo vivía clandestino, como si en un régimen policial donde todo el mundo controla a todo el mundo, como lo hacen ellos, no supieran quién es quién y no estuvieran súper controlando las familias, que tampoco son muchas, porque Afganistán no es, no, sí tienen 40 millones, pero el territorio es muy amplio y hay una forma fácil de controlarlos, ya que todos dependen de jefes tribales. Entonces, otro riesgo, porque ese yihadismo puede salir desde ahí a atacar o a la misma China, a Rusia, a Estados Unidos, a Europa, ya que los yihadistas, ellos consideran que son ellos y no debe haber nadie más. Entonces le daría razón al profesor Paul Kennedy que decía que en el 2025 se podía presentar una guerra entre chinos y musulmanes y que ese sería el detonante de una gran guerra. Porque al ocurrir eso, el grave riesgo es que comiencen las indicaciones entre unos y otros de que ustedes le dieron el cobijo, le dieron el apoyo y se desencadena una tormenta impredecible. Ahora tenemos otro pedacito gravísimo. Es que Pakistán e India ambos tienen armas atómicas y Pakistán ha contado con el gran apoyo de Arabia Saudita, más no con el de Irán. ¿Por qué? Porque Pakistán son sunitas e Irán es chiita. Pakistán ha hecho una extensión geográfica y geopolítica del Islam y se convirtió en el epicentro de Al-Qaeda, de ISIS y de otros grupos yihadistas, hay varios, y esos grupos han ido inclusive a India a cometer actos terroristas. ¿Cuál es el sustento de eso? Que aquí en la región de Cachemira, que queda al occidente del Himalaya, están asentados igual que en Nagorno-Karabaj, unos de una etnia y otros de otra etnia, o sea, musulmanes e hindúes. Pero la gran parte la gobierna India, porque así quedó después de una guerra, y eso no quedó acordado, sino de facto. Entonces, cada vez que pueden, se muestran los dientes, se prometen agredir, y entonces China ha tratado de meter también la mano para sacar, sobre todo, ventaja de las riquezas hídricas que hay en la región, construyendo presas y y lagunas artificiales y cosas que le favorecen para su economía, y entonces eso genera tensiones de paso con India, porque China e India se odian a muerte. Inclusive en la frontera hay sectores donde los soldados de ambos lados tácitamente no pelean con armas, pero cada vez que quieren se agarran a trompada hasta que ya te intervienen los mandos de ambos lados y los tranquilizan, pero han tenido muchos enfrentamientos. También han tenido guerras. Entonces, en esta región de Cachemira hay unos intereses geoestratégicos de Pakistán, de India y de China. Y los tres tienen igual ambiciones, aunque China tiene menos argumentos, los otros dos sí tienen más argumentos
porque cuando se produjo el desmembramiento del Imperio Británico en la región, se trazó la línea Durand, y la línea Durand determinó los límites de Afganistán, Pakistán e India, pero eso lo determinaron los británicos, no los nativos. Y entonces hay los problemas de que unos quedan a un lado y al otro, como ha ocurrido en varios sectores, y eso cada quien reclama y son realmente conflictos insolubles. Y el gran problema, como lo decíamos, es que los dos tienen armas atómicas, que India se está posicionando muy fuerte como país potencia del mundo y que con eso amenaza cada día más a Pakistán. Y Pakistán es uno de los países más fuertes y más poblados y más influyentes en las tradiciones del mundo musulmán, gracias a que tiene unas grandes relaciones con Arabia Saudita. Son muchísimos los pakistaníes que viajan a Arabia Saudita a formarse como imanes de la fe y se distribuyen luego por el mundo. Y muchísimos los que van a trabajar a las petroleras de Arabia Saudita y envían dinero para Pakistán. El servicio de inteligencia pakistaní, el ISI, es muy cercano a todo lo que hagan los yihadistas. Y entonces, estando en ese enredo, fue que murió Osama Bin Laden allá, pero no es el único. Y pasa que los de ISIS, que no están aquí al occidente en el Khurasán, sino que están en el oriente, llegando al valle de Waziristan en Pakistán, están buscando también tumbar al gobierno de Afganistán. Lógico, en Pakistán lo niegan y dicen que no estamos ahí. Y India aprovecha para decir, ustedes son los que están haciendo esto. Y Rusia, que tiene intereses sobre Afganistán, mira para otro lado, pero tiene puesto además el recuerdo de que ahí perdieron su guerra y que hay que recuperar eso. Y Putin lo tiene también en la mira. Pero por otro lado, China tiene el temor de que aquí, en el norte, donde están una etnia, los uigures, todos son musulmanes, porque son más afganos que chinos, sino que por todas esas divisiones geográficas de la historia quedaron viviendo aquí dentro del territorio chino. Y la violencia que ha ejercido el señor Xi Jinping y sus antecesores contra estos musulmanes no tiene precio. Y resulta que está probado que muchos de los, es aquí en este lado, que muchos de los musulmanes tayikos son muy cercanos a los musulmanes uigures y que gran parte de ellos han terminado en las redes yihadistas en todo el planeta. Grave, complicado, porque ya el germen está sembrado aquí y en cualquier momento pueden ir a hacerle una visita a China y China puede decir que eso lo mandó a hacer Estados Unidos o India, y ahí comienza Cristo a padecer. Entonces, tenemos para ahora, mi coronel, 5 personas nomás que nos contesten esto, porque luego vamos a contestar otra. Que usted las escoja al azar, 5 que nos contesten esta pregunta. Hablamos de todo el Asia. Ahora, ¿cómo visualiza a Latinoamérica y en particular a Colombia con un gobierno dictatorial y con la posibilidad de que aquí también se pueda generar otro escenario de conflictos que o sea parte del gran conflicto o ayude a encender la chispa? Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Vamos a darle la oportunidad a aquellas personas que alguna vez no los hemos escuchado hablar. Quiero saber si iPhone, si no tiene más información, puede eh, dar respuesta de primero a esta pregunta. En ese escenario de tensiones por tendencias dictatoriales, ¿cómo visualiza a Latinoamérica y en particular a Colombia? Adelante, por favor, iPhone y cielista, don Eduardo Patiño. Su señoría, buenas noches para todos. Felicitaciones, tan práctica, exposición tan clara, tan didáctica. No, ni qué hablar, carachas. Pues yo considero que estamos cada día, por acá los latinos, con el guayuco, estamos aprendiendo todas esas movidas internacionales, caray. Este es mi otro auxiliar, porque el otro está ocupado en una conferencia.
Muchas gracias, adelante. Ese es mi concepto. Todavía estamos que aprendemos todas esas movidas para que algún día, si ya nosotros no, los que nos siguen, las aprendan y no vuelvan a caer en lo mismo. Gracias. Gracias, José Ricardo. Por favor, Eduardo. Eduardo Patiño. Buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Adelante, Bueno. adelante. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues, buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. En segundo lugar, pues, felicitar al coronel Villamarín por esta intervención, porque nos complementa muchos datos que, pues, habíamos estado expectantes. Y en cuanto a la pregunta, en cuanto al escenario de tensiones por tendencias dictatoriales, como se visualiza en Latinoamérica y en particular a Colombia, yo veo que el caso latinoamericano y el colombiano se configura una serie de escenarios donde líderes de tendencia autoritaria, como el caso de Maduro, Ortega, Díaz-Canel, Evo Morales, quien es como una especie de hombre detrás del trono en Bolivia, detrás del presidente Arce, y el mismo Gustavo Petro en Colombia. Miremos lo que pasó ahora que pues mandó, ya acabó, perdón, destituyó como casi la mitad de su gabinete por lo que pasó con la reforma de la salud. Es decir, se están perfilando como a crear una especie de bloque apoyado por el Foro de Sao Paulo para aprovechar y tomar ventaja del terreno y aumentar esa dictadura. Y en esa serie de ideas yo veo que ellos se van a configurar más hacia el eje de Pekín y un tanto el eje de Moscú. Aunque sabemos que Rusia y China pues no tienen pues afinidades ideológicas, porque Rusia ya no es socialista desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero sí va a haber como ese perfil hacia gobiernos totalitarios o pseudo-totalitarios del antiguo continente o la gran isla. Entonces, va a haber como una afinidad hacia ese sentido, aprovechando la democracia como caldo de cultivo. Y entonces esto va a generar una reacción radical por parte de países más democráticos como liderados por Estados Unidos y aquellos otros países latinoamericanos que no están en esa vía del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ingeniero Rosita, se me cambió de lado, entonces. Primero levantó la mano mi coronel González y yo respeto los turnos. Vamos, tenías el micrófono abierto desde hace rato. Entonces, por eso. Bueno, gracias, pero escuchemos a mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues en este rompecabezas que acabamos de escuchar y observar, tan diverso, de dictaduras, conflictos, guerras, bueno, todo un gigantesco territorio de campo minado asiático, de Medio Oriente, del norte del África, con todas las espoletas armadas y a punto de activarse, pues no se nos haría nada raro que cualquier otra intención dictatorial, y especialmente aquí en Latinoamérica y la que estamos observando que toma camino en Colombia, pues utiliza cualquiera de todos esos argumentos que tienen estos señores para constituirse en dictadores, ya sean por ideología política, por recursos naturales, por energía, por costumbres, bueno, todo tipo de particularidades, cada cual tiene su motivo. Recursos naturales muy valiosos y tratando cada uno de recordar sus viejas glorias de imperios pasados, como el austrohúngaro o el zarista, etc. Entonces,
no hay ninguna duda de que estamos en un gran peligro de cualquier motivo, por pequeño que sea, se convierta en trascendente para que se nos instale un dictador. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Rosita me bajó la mano. No, yo no le he bajado la mano. No, sí, ahí está abajo. No tiene cerrado este micrófono. Adelante, por favor. Bueno, entonces la vuelvo a levantar. Adelante, adelante. A ver, mi coronel, le digo que yo sí estoy absolutamente decepcionada del género masculino, porque la mayoría de dictadores que hay, la totalidad, son hombres. Y es que los hombres no han podido superar la egolatría, ese enemigo interno que tiene cada quien, ese diablo que tiene cada quien, que es el ego. A través de la historia, todos los dictadores han sido en el 99% hombres. Y yo veo que a todos se le volvió costumbre de que quieren repetir como mínimo un periodo o 2 periodos presidenciales y terminan siendo prácticamente dictadores y metiendo la pata en todo. Así es de que yo pienso que es muy probable que haya un gran conflicto internacional a escala internacional, porque los seres humanos del género masculino no han querido vencer su egolatría. Afortunadamente no figura ahí ninguna señora. ¿Y quiénes son los que abusan de las mujeres? ¿Y quiénes son los que están causando tantos conflictos? Entonces yo no sé cómo van a modificar ese pensamiento y cómo van a modificar esta actitud, que se esconden detrás de problemas energéticos, detrás de problemas ambientales, detrás de problemas de no sé qué. Se inventan todo tipo de excusas para estar haciendo dictadores. Así es de que yo estoy completamente decepcionada y veo con mucha seguridad van a armar la destrucción de este planeta. Así es de que acojámonos de la mano del Creador y observemos lo que pasa. Y pienso que de todas maneras no son todos los hombres, por supuesto, pero es que cuando los gobiernos no están funcionando bien y la población, tanto masculina como femenina, se lo permiten, pues es que son cómplices o están recibiendo favores o qué, o somos unos cobardes de tiempo completo. Eso es mi criterio. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Entonces, mi coronel Pachón, por favor, adelante. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias, señor coronel Villamarín, por esa cantidad de información que ha suministrado en el día de hoy, los verdaderos conflictos que vienen de tiempo atrás, actuales y que seguirán. Yo pregunto, ¿quién podrá salvarnos? Cuando los intereses particulares se sobreponen a los intereses de la sociedad, porque se aprovechan o nos aprovechamos de la débil democracia y de los errores de los gobiernos para llegar al poder, prometer el cielo, la tierra, bienestar a los 4 vientos, vivir sabroso, pero no se le puede contradecir al indio. Entonces la verdad que pues nadie, digo yo, nadie va a quedarse quieto ante esos arremetidas de Petro contra todo, porque es que él quiere hacer lo que se le dé la gana simplemente. Pues así como lo decía don Eduardo Patiño, pues parece que
hasta el mejor ministro que hasta el momento lo venía haciendo, que era aparentemente el de Hacienda, lo sacaron. Entonces, pues, ¿a dónde vamos? La verdad que es un riesgo y los más llevados pues van a ser los campesinos, porque es que Petro está invitándolos a confrontar la situación. Gracias. Gracias, por favor. Adelante, mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Bueno, en este escenario de tensiones por tendencias dictatoriales, desafortunadamente Latinoamérica no se queda atrás. Tenemos las tendencias dictatoriales de Rafael Correa, tenemos a Cuba, a Nicaragua, a Chile, Argentina, Venezuela, caramba, y ahora Colombia con este dictador. Tampoco Colombia está siendo ajena a estas tendencias mundiales dictatoriales, desafortunadamente, con este señor Petro. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Elías Ortiz. No, mi coronel, pero eran 5. Pasemos a la otra pregunta. Ah, bueno, sí, señor. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, entonces ahora, como la pregunta inicial del ejercicio es ahora sí es específico, es la misma que encabeza el póster, y ahí sí pues le da la palabra a todos. ¿Serán las crisis de gobernabilidad los detonadores de un conflicto internacional a gran escala? Ya viendo específicamente lo que ocurrió ahí, esa es la pregunta, ya no de Latinoamérica, sino del mundo, teniendo en cuenta lo que hablamos de cada uno de los aspectos en particular. Ok. Vamos a darle la prioridad entonces a los que no alcanzaron a intervenir en la primera pregunta. Elías Ortiz, adelante, por favor. ¿Serán las crisis de gobernabilidad los detonadores de un conflicto internacional a gran escala? Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, buenas noches. Bueno, pues indudablemente el panorama que se plantea en la exposición de mi coronel Villamarín pues es apocalíptico. Pienso que en Latinoamérica, incluyendo a Colombia, se cuecen otro tipo de conflictos sociales, no de la envergadura de estos países del otro lado del mundo, que son poseedores de grandes riquezas procedentes del petróleo, poseedores de armas nucleares, y con el ingrediente del radicalismo islámico y de otras religiones que hacen que esto se constituya en un cóctel muy peligroso. Indudablemente, pues, toda esta crisis de gobernabilidad pueden constituirse en un efecto cascada y generar un gran conflicto a nivel mundial. Gracias, mi coronel. Gracias, Elías. Elí Ospina, adelante, por favor. Buenas noches, gracias mi coronel, muchas gracias mi coronel Villamarín. Primero, no sabía tanto de geografía universal y Ave María, qué paseo. Y no sabía tampoco que existía tanta guerra civil, oiga, qué desborde. Y yendo a la pregunta, respondiendo a la pregunta, creo que sí es un detonador el conflicto que puede generarse a nivel internacional, la gobernabilidad, la crisis gubernamental que existe en los países. Sí es detonador. Muchas gracias. Muchas gracias, Elí. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches para la sala. Gracias por darme la palabra. Sí, yo pienso, escúchame, en este escenario intricada situación que puso mi coronel Villamarín, tan brillante. Yo sí creo que la crisis de gobernabilidad puede ser un detonante para acciones bélicas mundiales. Es que el reloj no se detiene como no se detienen las invasiones y los deseos de poder. Una realidad a ojos vistas la tenemos en las visitas de lado y lado
que se han hecho en los países latinoamericanos, intercambios entre Venezuela, Irán, Rusia, también hace presencia en Colombia, y China ya se tomó el mundo a través del comercio. Entonces, en efecto, la falta de la crisis de gobernabilidad sí puede generar a futuro y ser un detonante para una situación bélica en la región y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Rosita, ahora sí. ¿Quiere todavía otra opinión más? Bueno, con mucho gusto. No, pues hay más, pero No, sí, mi coronel, es que, por ejemplo, y ya lo dije en la primera oportunidad, cuando hay gobiernos de cualquier nivel y preferiblemente si es dictatorial, la población tiene que reaccionar. No plegarse ni arrodillarse, sino decir, señor, para afuera porque no nos sirve lo que usted está haciendo. Pero no lo hacemos. No tenemos la capacidad de, no sé en qué sentido. Mire, por ejemplo, es el caso de las asociaciones de reservas de la fuerza pública. No han sido capaces de entender que cuando se entra a una asociación, todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Pero acá en las asociaciones de las reservas, el que tiene más tiempo de estar allí o mayor grado es el que quiere ser siempre el director, el privilegiado para mandar y los demás a la fila, como dice mi coronel Villamarín. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar esa actitud ególatra de que es mi criterio y es mi oportunidad de mandar la que debe prevalecer, por Dios? Todo debe ser realmente por absoluta democracia, por votación de la mayoría. Pero obviamente de la mayoría que tenga el conocimiento y que esté preparado para ir a hacer esa disensión en lo que pretenden los dictadores. Así es de que ya dije que esto se va a volver una candelada si seguimos así, con estos gobiernos y sin ninguna capacidad de reacción. yo soy la vicepresidenta, ¿Quién? ¿no? Cuando se le menciona, se le pregunta algo relacionado con ese poder. Eduardo, tiene la palabra. Buenas noches nuevamente. Primero quisiera saber cuál es la pregunta. ¿Serán las crisis de gobernabilidad los detonadores de un conflicto internacional a gran escala? Sí, es probable. Es probable que pueda darse un conflicto a gran escala por crisis de gobernabilidad. No solamente a nivel nacional o continental, pero a nivel global. Especialmente que puede generarse un efecto dominó. Mirar que conflictos especiales. Por ejemplo, puede ser el caso chino, que por ejemplo puede abarcar el problema coreano. Eso puede generar un conflicto a gran escala. Por ejemplo, Colombia hizo parte del Batallón Colombia, que se adhirió a las Naciones Unidas en la guerra de Corea, defendiendo a Corea del Sur, y pues hay un compromiso de aquellos países que estuvieron en la guerra de Corea apoyando a Corea del Sur. Entonces esto podría conllevar a una crisis global, más con la cuestión de Corea del Norte, que pues trata de ampliar su radio de acción con sus pruebas balísticas. O por ejemplo, otro caso puede ser el caso árabe, donde por ejemplo algunos países de América Latina que están en contra de la esfera y la hegemonía de Estados Unidos. Entonces se están acercando a países árabes que están en contra de la posición estadounidense. Entonces, pues, obvio que pues los israelíes podrían intervenir en América Latina para hacerle contrapeso a aquellos países que están buscando nexos con países árabes. Aunque no todos los países árabes, sino países árabes
que no son proclives a Estados Unidos y tampoco proclives a Israel, porque recordemos que Estados Unidos tiene una gran alianza con el Estado israelí. Ese puede ser otro caso. Entonces esas cuestiones pues hay que mirarlas también con mucho detalle. Yo veo que el caso ucraniano también puede darse en la medida que pues se está generando un problema de desabastecimiento global por cuestiones de crisis de insumos, de crisis de granos, y esto pues está afectando al continente. Pues afecta a las economías locales y puede llevar a conflictos armados dentro de América Latina. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Carvajal y se alista, por favor, mi coronel Iván González. Gracias. Obvio que estas tendencias dictatoriales generan crisis de gobernabilidad, las cuales se convierten en caldo de cultivo para generar conflictos bélicos de carácter internacional. Por ejemplo, Venezuela, aliado con Irán y otros países, pueden llegar a protagonizar un conflicto internacional en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, por favor, mi coronel Iván González, adelante. Gracias, mi coronel. No, preferiría darle el turno a otra persona. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces tiene la palabra mi coronel Pachón. En el sentido de la pregunta, yo creo que para allá puede ir los diversos integrantes de los países. ¿Por qué? Porque el caso aquí de Colombia, pues el presidente Petro ha estado abogando por defensa de Castillo, de Ortega, y no lo ha hecho por Nicaragua, supongo que por el conflicto y las decisiones de la Corte Penal Internacional. Pero cada quien busca partido, entonces cuando hay esa situación, pues lógico, pueden venir los conflictos a nivel general, a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Voy a leer una participación que hay en el Facebook Live. Es necesario de Latinoamérica. El escenario de Latinoamérica es muy cierto, al igual que el colombiano. La ola de socialismo que se vive en la región no ha terminado y los escenarios sociales existentes aún son fecundas para las utopías del progresismo. El ascenso vertiginoso de China, sin duda, tiene su efecto en Latinoamérica en deterioro de las relaciones con los Estados Unidos. Como todo el pendular de la historia, hay tiempos oscuros y de luces. Estamos en tiempos grises. En Colombia estamos entrando en los tiempos negros. Ese es el aporte de Henry Bermúdez. Y vamos a darle la palabra entonces a José Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Me demoro un poquito porque me toca aquí meter los dedos. Bueno, caray, no puedo dejar pasar por alto siempre nuestra bendita que nos dio la ingeniera a los hombres. Ahí se hace lo que se puede, doctora, ni más faltaba. Salió por allá un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tampoco han estado ausentes. Las emperatrices han hecho muchas cosas en la humanidad. No se menosprecie, doctora. Adelante. Sin ustedes, muy poco podríamos hacer nosotros los caballeros. En cuanto al otro aspecto de la palabra en este momento, pues yo sigo insistiendo que necesariamente en este momento histórico que vive la humanidad hay que esperar a ver qué más se presenta, pero uno tiene que poner de su parte
en su tendencia. En mi profesión, por ejemplo, de los abogados y la rama, por decir alguna de ellas, la penal, pues hay varias tendencias, varias escuelas, y uno está matriculado de una o dos y seguir persistiendo para que subsista. Eso puede suceder en el ámbito histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Tiene la palabra Elío Espina. Yo ya participé, mi coronel, y dije que sí era un detonador. Bueno, entonces Elías Ortiz. También ya habló mi coronel. Entonces, hemos completado la totalidad de las personas que nos encontramos en sala en este momento. Mi coronel Villamarín y las intervenciones que nos han dejado en el Facebook Live. No tenemos nada más presente en este momento, entonces quedamos en sus manos para efectos de las conclusiones y la bendición para el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que asistieron y con total disciplina llegamos hasta el final del ejercicio. Como vimos, fue un recorrido por distintos países del mundo en el cual nos fue quedando como conclusión que hay muchos dictadores actualmente, o por lo menos autócratas, que muchas de esas autocracias hacen parte de una historia, de una forma cultural de vida y que difícilmente se pueden cambiar de la noche a la mañana o esperar que los mismos pueblos causen una revolución que cambie el esquema. Los chinos están acostumbrados desde siempre a que los gobierne un solo hombre porque tienen en su ADN la tradición de los emperadores y las dinastías. Y puede que se hayan acercado un poco a Occidente, pero identifican que las dinastías y los emperadores son el camino. E igual que Rusia, salieron de unos emperadores, de unas dinastías, para pasar a un gobierno comunista. En Rusia se cayó, inició en el 17 y terminó en el 90, hubo 73 años. En la China, por el contrario, ya completan 74 años este año y va creciendo, porque encontraron con otra época y le dieron un vuelco de un lustre a la China con el poder económico. Entonces, son diferentes los hechos, pero no se puede esperar que los pueblos en su conjunto reaccionen como pensaría un pueblo que está acostumbrado a la democracia, así sea democracia con minúscula, porque hay una formación ideológica o atávica en ese sentido. Igual pasa en Turquía y en general en los países musulmanes. Ellos siempre han sido gobernados con mano de hierro, no han conocido unos esquemas de desarrollo y los que tienen acceso a eso son los pocos musulmanes que viajan y por lo general no regresan a esos países, a menos que viajen con agenda propia para ir a desarrollar temas de yihadismo. Eso es otro aspecto. Lo mismo en los países dictatoriales, especialmente los árabes, todavía pervive la mentalidad de que los recursos naturales no son del Estado, sino de la dinastía que gobierna, y que esa dinastía le hace un gran favor al pueblo dándole una parte de eso para que sobreviva. A nosotros nos parece extraño eso, pero es la forma de verlo. Y hay unos musulmanes que tienen una combinación extrañísima, que eso amerita unos estudios mucho más profundos de sociología, que son, por ejemplo, los musulmanes de Indonesia. Ellos no fueron formados como en el entorno del musulmán del desierto, siguiendo la línea de Mahoma y luego del wahabismo o el salafismo, sino que ellos en esa gran presencia que tuvieron los musulmanes en los mares, se extendieron hasta allá y llegaron y se asentaron y fueron formando comunidades en Indonesia, en las Filipinas y en algunas de las islas del sudeste asiático. Y allí se asentaron y siguieron con sus costumbres musulmanas y se multiplicaron particularmente en Indonesia. Pero tienen otra forma de ver la relación del hombre con la tierra,
Sin embargo, sí, esa mentalidad de que hay un ser humano que tiene una especie de superioridad, y además como el esquema organizativo de la religión los maneja así, y ellos confunden muy fácilmente la religión con la política. Es por eso que ocurre este tipo de acciones. Ahora, los militares en Latinoamérica ha sido muy común que en algunos países los militares se rebelen y den golpes de Estado. En este mundo musulmán son muy contados, son demasiado contados. En Rusia, imposible. Imposible. En Rusia no ha habido un golpe militar nunca. Nunca. Las fuerzas militares están convencidas que tienen un superior jerárquico que es quien está ahí en el top. Antes eran los zares, después fueron los comunistas y ahora es Putin. Y Putin tiene el mismo concepto de que a Rusia se gobierna así, de esa manera, y el pueblo ruso está acostumbrado a que lo gobiernen así. No es que no pueda ocurrir, podría ocurrir, pero bien difícil y bien largo. Ya hay muchos rusos que han salido de Occidente, la tecnología y la apertura económica que tuvieron después de la caída del muro de Berlín, naturalmente que les sale otros espacios. Pero al ruso común, al ruso siberiano, al ruso caucásico, al ruso de las estepas, al ruso agricultor, eso todavía está muy lejos de que le llegue. No, es que es prácticamente imposible. La prueba es que los reclutan para la guerra de Ucrania y por más de que se diga o no se diga, ellos van y mueren por Rusia. Y cada vez Putin hace más propaganda y convence más. Ahora, en el caso de Afganistán, con ese sistema que tienen ellos allá de ese patriarcado tan tenaz, es que no solamente porque son musulmanes, es porque esa es la cultura del afgano, esa es la forma como han vivido y no han evolucionado, a pesar de que han tenido contacto con Occidente y con las potencias, pues como las potencias han ido a depredarlos, a acabar con su riqueza, entonces tienen una prevención total, toda la cultura, contra todo lo que sea occidental. Y el dominio lo han tenido los hombres allá históricamente en Afganistán con los señores feudales que después se volvieron señores de la guerra y son los dueños de unos pedacitos. Y es una federación de etnias y de grupos sociales que entre otras cosas no les gusta pagar impuestos, eso lo vimos aquí, que tienen unos comportamientos muy dados a la cercanía con todo lo que sea delincuencia, con todo lo que sea ilegalidad, pero a la vez de dientes para afuera exteriorizan una honestidad 1A. Y eso ocurre en muchos fenómenos. Ahora, en el caso de los musulmanes de la parte árabe y persa, es que ellos están acostumbrados a vivir en los desiertos, tienen una relación con la tierra distinta, que es no estar nunca fijos, sino ser nómadas. No son sedentarios, son nómadas. Entonces, ese pensamiento nómada lo llevan en el ADN, convencidos de que fue lo que les dijo el profeta, y que al ir de tierra en tierra, de acuerdo con las épocas del año, para que se alimenten sus animales y sacar sus cosechas, así funciona eso, y el desierto es desierto, y donde les permite asentarse, lo viven, y son muchos más de los que nos imaginamos. Entonces, si les están explotando el petróleo, pues sí, ya ellos tienen un poco más de acceso al mundo moderno y quieren cambios, pero no en la medida que uno supondría. Por eso la primavera árabe es tan singular, que es la juventud la que se revela porque tiene el acceso a las redes y los teléfonos. Pero todavía está por darse eso. No ya las mujeres que salgan y protesten, en el caso de Persia, de los iraníes, de quitarse el velo y desafiarlo, eso ya es, dijéramos que un avance, pero todos estos avances en la humanidad son muy lentos. Entonces, volviendo al tema de la crisis de gobernabilidad, lo que vemos es que en todos estos países, en todos, donde hay problemas que podrían desencadenar en la gran tragedia, están gobernados por autócratas. Querría decir eso, que aunque la economía se ha mejorado en el mundo y con ella los niveles de empleo y en cierta forma los niveles de vida, no ha resuelto un problema fundamental que es el valor del hombre, el ser humano y la sociedad, porque sigue sin darse el valor a cada persona en su igualdad, que dentro de esos sistemas autócratas no existe, porque hay un ente superior. Nos cuesta creerlo, tenemos una formación occidental, pero si aquí pasa,
en que 12 millones de ignorantes eligen a Petro y él ya cree que tiene carta blanca para hacer lo que quiera con el país. ¿Cómo será en un país de esos donde no hay elección, sino que son por familias, por grupos, por decisiones de los imanes, la ulema, que es el Consejo de Imanes, o por decisión de un grupo religioso, o como en Irán, que dice que fue que el ayatollah Khomeini habló con Dios, y que Dios dijo que usted es el que tiene que cambiar el pueblo, y es un mensaje de Dios, ya que el profeta no ha podido traer la misión. Pero si en el mismo Israel, que es uno de los pueblos más avanzados del planeta, hay personas que piensan todavía en la llegada del Mesías por la puerta dorada y otras cosas. Entonces, estos rasgos culturales son muy influyentes y pueden incidir, como han incidido en otras grandes guerras, a que esto se desencadene. El caso de Sudán, que lo vimos hoy más o menos en Bosquejo Amplio, nos indica cómo dos personas reciben el poder a un autócrata o se lo quitan y están convencidos que ya les corresponde por derecho propio. Se parece como Vargallera y Santos peleando por lo que les correspondía cuando Uribe ya no podía ser reelegido. Se tiraban al alma diciendo, no, es que ese no tiene la cualidad, el que la tengo soy yo, porque es que yo soy de los Lleras, no, es que yo soy de los Santos. Entonces, si eso pasa aquí, ¿cómo será por allá, donde no hay la posibilidad ni siquiera de que un medio de comunicación los cuestione? Pero lo grave es que tienen armas, tienen posiciones geográficas que están asociadas con grandes intereses de la humanidad. Y ahí sí, el riesgo es total. Entonces, como mensaje final, los invitamos a reflexionar sobre esto, a tener en cuenta que no estamos solos en el planeta, que lo que pase aquí tiene una correlación directa con lo que ocurre en otras partes y que tenemos que preparar a muchas personas para que entiendan toda esta fenomenología local y mundial y así poder diseñar soluciones que no se llegue a trabajar muy duro para llegar a una solución o a una comprensión que ya está sobre el tapete y que si se hubiera tenido en cuenta desde el principio no se haya desgastado tanto, ni se ha perdido tanto tiempo, ni se han perdido tantas posibilidades. Pues bien, llegamos al final. Entonces les recordamos que no se les olvide conectarse al space que nos invitó mi coronel Carrascal esta noche, a ver cómo resulta eso a las 8:30 por Twitter. De pronto resulta una experiencia interesante, pero hay que mirarla. Mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada y por la noche continuaremos con el análisis de todos estos temas relacionados con el señor Petro, que también nos está poniendo en ascuas, pero queremos llegar es profundamente, mirar en contexto, sacar los puntos de enseñanza y como les decíamos esta tarde a algunas personas, no se trata de seguir publicando de que quedó como Cantinflas en Stanford o que tiene una mentalidad comunista, como dicen algunos de los sapientes dirigentes de la derecha que están descubriendo que el agua moja, sino lo que se trata es de pensar, de ir generando conciencia, porque este señor no puede continuar en el poder, por lo menos después del 26. Ojalá que hubiera una gran acción jurídica, política, social, y lo removiera del cargo, pero desde luego que al removerlo haya una propuesta de cambio y no que resulte peor el remedio que la enfermedad, como cuando lo destituyó el procurador y los partidos que le estaban moviendo cielo y tierra para que lo destituyeran, veían la posibilidad del poder y lo único visible era que Pachito Santos decía que si el primo era presidente, ¿por qué él no podía ser alcalde de Bogotá? Esa era la gran solución que tenían los de la derecha para la salida del gobierno de Petro. Pues claro, eso lo único que haría sería que si en caso de que Petro pierda las elecciones del 26, se fortalezca para el 30 él o su grupo, porque llegaríamos con personas completamente impreparadas y sin proyecto. Pues a todos muchísimas gracias, muy amables por la atención, que Dios nos siga acompañando y una feliz noche para todos. Gracias, mi coronel.